Muy bien. ¿Cuántos prestaron atención al pasaje con el que abrió la reunión hoy Alejandra? Perfecto. Nadie. Nadie. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Qué ingrato que es público. Alejandra comenzó la reunión en 2 Corintios capítulo 6, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Bueno, entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, amén. Porque es justamente el pasaje que yo quería ministrar hoy. No porque vos lo dijiste, sino porque el Señor quiere claramente que hablemos de esto hoy. Así que nosotros, dice el apóstol Pablo, como colaboradores suyos. ¿Alguien está por primera vez? ¿Aquí? ¿Nadie está por primera vez? ¿Ellos están por primera vez? Bueno, le doy un aplauso y la bienvenida. Muy bien. Gloria a Dios. Bienvenido. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones. ¿Entendés, Alejandra? Mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, que viene a ser entusiasmo, no caerse, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y carta nos recomendamos, amén. Currículum. No sé si usted alguna vez le ha escrito algún aviso y entonces siempre cuando lee el aviso pone un énfasis en la solicitud. Entonces, buscamos, me acuerdo una vez, yo estaba buscando, no estaba realmente buscando trabajo, estábamos con Marga, no estábamos mal, estábamos bastante bien. Pero un domingo, yo estaba medio engripado en casa, compré el diario, el gran diario argentino, que venía con los clasificados, los agrupados, y había un desafío, decía, buscamos al mejor gerente de servicio al cliente del país. Empresa Lombí. Lombí, qué buena empresa. Lombí, una empresa que ahora debe tener unos 90 años, 3 generaciones. Pero claro, yo era joven, tenía 32 creo, pero Marga estaba embarazada de Ruth. No sé, sí, estaba embarazada todavía de Ruth. Y decía, ellos querían al mejor gerente de servicio al cliente del país. Entonces agarré, corté el aviso y le escribí una carta. Digo, el mejor soy yo. ¿Y por qué soy el mejor yo? Dije, porque ¿cuántos habrá buenos? ¿Habrá 300 buenos?
de esos 300 buenos, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos piseros hay con el Espíritu de Dios? ¿Cuántas artistas hay con el Espíritu de Dios para pintar? ¿Cuántos médicos hay con el Espíritu de Dios? ¿Cuántos abogados hay con el Espíritu de Dios? ¿Cuántos ingenieros hay con el Espíritu de Dios? Miren, no son tantos. ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos hay con el Espíritu de Dios? Usted sabe que todavía somos un remanente y que lo que realmente es atractivo en nuestra vida, como el apóstol Pablo lo está describiendo acá, es el poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros. Porque tal vez para otros somos como no teniendo nada, pero en realidad somos herederos de todo, ¿sí o no? ¿Quién sabe? Para otros somos moribundos ahí porque a veces estamos tan cansados. Yo a veces veía a esos pastores amigos míos medio poca vida, ¿viste? Que le decían, no, porque el ministerio es pesado, estuve con el hermano no sé quién y me contó todos los problemas. Está bien, hermano, de eso se trata el ministerio. Muchas veces escuchás, y algunos vienen con todos los problemas habidos y por haber, y si no tienen, se buscan alguno para venir a contarlo. Pero de eso se trata. Entonces, como ministros, ¿en qué nos recomendamos? Pero acá hay una palabra que fue la que me llamó la atención, que dice, como pobres, es decir, nos manejamos, nos presentamos como pobres, como gente. La verdad que mayormente yo se lo cuento esto como pastor que soy, la gente tiene sobre mí, sobre todo en los lugares donde yo me muevo, aquí en la Cámara o en la Federación de Industria y Comercio de la ciudad, donde yo soy secretario, y piensa que los pastores somos gente, pobre gente, ¿no? Esos tipos que creen, que viven una vida de moderación. Y de repente a veces cuando yo les cuento algunas cosas de lo que Dios hace en medio nuestro, por ejemplo yo le contaba el otro día al presidente de la Federación de Industria y Comercio de la ciudad que comenzamos una iglesia en San Luis hace 37 años atrás y que mi amigo de 24 años, que en esa época usaba dos alpargatas derecha, cuando vino al camino del Señor se ponía pantalón náutico con camisa de manga corta y corbata, lo más impresentable que te podías imaginar. Hoy es el director de culto de la provincia de San Luis. Hoy tiene un rango ministerial dentro de lo que es el gobierno de la provincia. Y empezamos juntos. Pero hay algo de parte del Espíritu de Dios que me movió a hablarle de estos hoy, porque a veces usted no ve qué es lo que está pasando en su vida. Y lo que el Espíritu de Dios me decía es que las personas a través de nuestros ministerios son enriquecidos, no se dan cuenta, pero son enriquecidos. Nuestro servicio, nuestra administración del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios es enriquecedora. Por eso dice, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Recuerdo cuando me encontré hace 37 años atrás con mi amigo Walter Berlo, lo único que tenía era una batería. Tenía una batería de tocar como esa. No sé si la marca, no sé si no era Mapex o algo así. Él solo tenía una batería y dormía en un pequeño lugar que le habían dado en el fondo de la iglesia, que tenía el techo rajado de punta a punta, así que teníamos vista al cielo. Nos pasaban el agua por una manguera, nos pasaban con un cable de electricidad. Lo que sí, había muchos músicos en la iglesia, porque había una guitarra y como 30 panderetas. Una iglesia donde mayormente los creyentes eran de Chile y algún que otro puntano ahí de la provincia. Y si analizamos lo que hizo el Espíritu de Dios en estos años,
y usted viera la película y yo se la pasara a velocidad, usted no podría creer lo que Dios hizo con lo que empezamos y a dónde está hoy esa iglesia de la ciudad de San Luis. El pastor más la congregación. Para que usted tenga una idea, la iglesia tiene el piso de 35 por 25 por 9 metros y medio de alto, solo el salón de la iglesia. ¿Sabe de qué es el piso? De mármol. El piso es de mármol. Usted haga una mesada de mármol a ver cuánto le sale. Esa iglesia tiene 35 por 25 de mármol. Yo decía, pero claro, nosotros no predicamos un evangelio de la prosperidad porque sabemos que eso es un engaño, que es tirar el anzuelo para que las personas quieran poner dinero. Y mayormente las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad son iglesias de pastores ricos y de congregación pobre. Y yo veo aquí que esto es distinto. Que el apóstol Pablo, en apariencia pobre, es decir, vamos a ser claros, un hombre que cada ciudad que iba conocía la sinagoga, primero porque como era judío, él buscaba un lugar donde pasar los días, y usted sabe, lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, que para un judío es abominación entrar en la casa de un gentil. Por lo tanto, para que el apóstol Pablo en esas ciudades gentiles a las que Dios lo enviaba pudiera tener un lugar donde dormir, él primero iba a la sinagoga. Pero ¿qué pasa? En la sinagoga lo rechazaban. Así que lo segundo que conocía era la cárcel. Así que el apóstol Pablo o dormía en la casa de algún judío que le prestaba su espacio en la sinagoga, o alquilaba un lugar, como hizo en Éfeso, a un hombre llamado Tirano que tenía una escuela y se la alquiló, o iba preso. Así que, si usted lee en Filipenses, va a encontrarse que el apóstol Pablo, por ejemplo, agradece a los hermanos que le hayan mandado una ofrenda. Estaba preso. Y él estaba alentándolo desde la cárcel, y en la cárcel lamentablemente no se puede trabajar. Interesante, una de las cosas que me dijo mi papá el lunes, me decía, acá el problema es que no podés trabajar. Dice. Le digo, ¿qué quieres hacer acá? Y acá no podés hacer nada, me dice. No podés trabajar, estamos todo el día sentados acá, tiene 95 años. ¿De qué quieres trabajar? Le digo, acá. No sé, hacer algo, me decía, para ganar un mango. Mi papá, a los 95. Le digo, mira, acá está todo pago, quedate tranquilo. Sin embargo, la experiencia personal es que hay toda realidades paralelas. Es decir, ciertas cosas que en el mundo físico nosotros observamos tienen su correlato en el mundo espiritual. Y una de las cosas que tiene su correlato en el mundo espiritual es esta capacidad que tenemos del Espíritu de Dios de ser enriquecidos, de avanzar en aquello para lo que Dios nos preparó, en el cumplimiento de esa madurez, en el cumplimiento de esa voluntad, en el crecimiento de esa voluntad. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, en primera dimensión, digamos, cuando tu fe es aumentada, tu riqueza en el mundo espiritual es aumentada, porque en el cielo la única moneda que circula es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible alcanzar las promesas, porque sin fe ninguna oración es contestada, porque sin fe no hay salvación, porque sin fe es la nada misma. Por lo tanto, en la medida que nuestra fe es aumentada, entonces somos siendo enriquecidos, no solamente en el reino de Dios, sino que las consecuencias de esa fe traen resultado en nuestra vida diaria.
Por eso, pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. Llamad. ¿Me entiende? La fe es esa palanca que logra abrir puertas que están cerradas. La fe es ese número que cuando nosotros clamamos al Señor es respondido, es contestado. La fe es ese depósito donde están todas las promesas de Dios, con las que fuimos bendecidos en los lugares celestiales y podemos alcanzar por medio de la fe. La Biblia dice que en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, la fe a todas esas esperanzas, a esos anhelos que hay en nuestro corazón, los saca de la oscuridad y los trae a la luz. En Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Una vida que tiene esperanza, que tiene expectativa, que tiene sueños, que tiene una visión, que tiene un anhelo. Bueno, eso solamente la fe es lo que lo hace cierto. Es como que le da sustancia. También la versión vieja de la Reina Valera dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Es decir, que si yo tengo que construir algo, necesito sustancia, necesito el material para construir. Y si yo tengo una promesa en mi corazón, pues entonces la fe es la provisión del material que necesito para alcanzar esa esperanza o esa promesa. En la versión vieja de Reina Valera, donde nosotros decimos la convicción de lo que no se ve, dice la demostración de lo que no se ve. O sea, la fe sirve para demostrar, es decir, para sacar a la luz, para que sea visible que lo que nosotros creemos es real. Cuando hay algo en nuestro corazón y no podemos demostrarlo y no podemos realizarlo y no podemos levantarnos hacia eso, tal vez lo que está faltando es fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Ellos evidentemente entendían que necesitaban más fe. Jesús había maldecido una higuera y la secó. Y dijeron, esto es una locura. El tipo pasó y dijo, nunca más nadie coma de ti, a una higuera que no tenía fruto. Y al día siguiente estaba seca. Y dije, esto lo hizo para que nosotros lo veamos. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús hizo eso? Sino para que Mateo lo escriba en el Evangelio. Y entonces Jesús le dijo, ¿sorprende esto? ¿Le sorprende a ustedes? Yo tengo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Alguno vio un grano de mostaza alguna vez? Yo tenía uno pegado con una cinta en una Biblia vieja, la tengo en casa todavía. Es una cosa tan insignificante, tan ridículamente insignificante. Y Jesús dice, si tuvieras esa fe, le dirías a un monte que se mueva y se desarraigue y se vaya al mar y lo haría. Con una fe tan chiquita, ¿cómo será la nuestra, no? ¿Sabe por qué el monte se iría? Se desarraigaría e iría al mar. Porque el monte tiene más fe que nosotros. Porque la Biblia dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y anhela ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios. Por tanto, cuando aparece uno que es capaz de darle una orden a un monte, el monte, con todo placer, se va a correr y se va a mover. Y así pasa con las cosas con las cuales nosotros oramos. Cuando usted ora, debe entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, las cosas que usted necesita realmente están felices de venir hacia usted cuando usted las reclama. Porque esas tienen fe. Porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y nos dijo, señoread. Señoread. Es decir, ejerzamos autoridad delegada de parte de Dios.
Pero, ¿por qué entonces decimos que nosotros somos enriquecidos? Porque en Romanos, capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando usted oye la palabra de Dios, hay una transferencia de fe en su cuenta. Cuanto más palabra de Dios conoce, cuanto más promesa de Dios conoce, pues entonces mayor es su fe. La fe aumenta por el conocimiento de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Por tanto, somos enriquecidos por la palabra de Dios. A mí me habían contado, tenía un libro yo cuando era chico, que contaba la historia de un hombre que tenía una gallina que todos los días ponía un huevo de oro. No sé si alguno lo leyó alguna vez. Una fábula, ¿no? Y el tipo, todos los días a la mañana, ¡tuc!, huevo de oro. Me imagino, en un par de semanas era súper millonario. Pero claro, tenía una ansiedad, tenía tanta ansiedad que dijo, si poniendo un huevo todos los días, si la abro adentro la gallina, ahí debe estar la mina de oro, y tengo todo el oro junto. Y agarró un cuchillo, la abrió, se murió la gallina y no puso más huevo. Con lo cual se lamentó enormemente de haber matado a la gallina de los huevos de oro. Y los creyentes que no escuchan la palabra de Dios, matan la gallina de los huevos de oro. Porque la fe, que es más valiosa que el oro, es por el oír la palabra de Dios. Y cuando alguien piensa que ya se la sabe toda, cuando alguien cree que todavía me la arreglo solo y no necesito una palabra de Dios, lo que está haciendo es la misma tontería, porque creo que a todos nos pareció bastante tonto este hombre, ¿no? El que mató la gallina a los huevos de oro, ¿no le pareció? Medio soncito, era medio... Pero cuando usted y yo dejamos de oír la palabra de Dios, entonces la fe que viene por el oír se interrumpe y perdemos la oportunidad de ser enriquecidos por medio de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios en la vida de un creyente al aumentar la fe? Activa la comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánta amistad puede tener alguien con una persona que no lo oye, que le habla y no lo oye? Usted puede tener un amigo que el tipo no le habla, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando nos enojamos con alguien no le hablamos, ¿no? Si está enojado, a este no le hablo más, no lo saludo más, no le contesto más, ¿no? Es decir, corta la comunión. Y la decisión de cortar la comunión es un síntoma de enemistad, ¿sí? Pero si usted entra en enemistad con el Espíritu Santo, es un mal negocio. Porque la llenura del Espíritu Santo es la que hace que usted sea lleno de recursos. En Éxodo capítulo 31, verso 3 dice que Dios tomó a un hombre, por un hombre difícil, y en el verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. Fíjese qué mal negocio es cortar la comunión con el Espíritu de Dios. Porque Él es la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia y del arte en la vida del creyente, obviamente. Y una persona sin arte, pues, ¿cómo se va a ganar la vida? Y una persona sin ciencia, y una persona sin sabiduría, ¿cómo administrará bien sus bienes? Y una persona sin inteligencia, ¿cómo organizará sus prioridades? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios para salir de una vida de mediocridad y alcanzar los niveles de excelencia que el Espíritu Santo de Dios nos trajo. Usted no ha visto en la Biblia
José, por ejemplo, aparece en la Biblia José, en Génesis. ¿Qué pasaba con lo que José hacía? ¿Qué pasaba? Estoy más solo que Hitler en el 11. Todo lo que hacía José prosperaba, porque Dios estaba con él. Él fue a la casa de Potifar y la casa de Potifar prosperaba. Es más, le hicieron una trampa y lo metieron en la cárcel. Prosperaba la cárcel. Al punto tal que el carcelero, el que dirigía la cárcel, lo puso de ayudante, lo puso de colaborador, a un preso. Porque todo lo que hacía José prosperaba. Pero la Biblia dice claramente cuál era la fórmula de José. No era la universidad, que está muy bueno, no era que era un tipo fuerte físicamente, que no está de más, pero Dios se encarga de decir todo el tiempo que el Señor estaba con él. Por eso es necesaria la comunión del Espíritu de Dios para marcar una diferencia. Ahora, nosotros predicamos hoy una historia, porque el Evangelio para nosotros al principio es la historia de Jesucristo, lo que nos cuentan, nosotros no la vivimos, no estuvimos ahí presentes, ¿no es cierto? Pero para que esa historia de Cristo Jesús llegue hasta el año 2024, es porque su producción fue invaluable. ¿Me comprende? Si usted quiere hacer un capolavoro, quiere hacer una obra maestra, ¿no? Usted tiene que invertir mucho, porque no le va a salir con el masomenómetro. No va a ser algo que mientras usted está distraído en otra cosa. Hay que meterle todo. Y la Biblia dice que en 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vacía manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le hago una pregunta. Si Dios Padre hizo una inversión semejante para que usted y yo alcanzáramos la salvación, si Dios no tuvo problemas yo no sé, porque es difícil pensar cómo se movió el corazón de Dios cuando vio a Cristo sufrir, cuando vio a Cristo morir en la cruz, cuando vio que su sangre era derramada, pero fue su plan. Eso quiere decir que usted y yo, para Dios, hemos sido valuados muy, muy alto. Que Dios nos ha dado un precio muy, 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 muy alto, que solo Él estaba dispuesto a pagar. El precio de nuestra redención, para que usted y yo recibamos gratis la salvación, para que usted y yo podamos ser oídos por Dios cuando le hablamos en el nombre de Jesús, para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo tengamos la promesa de Jesús que Él está preparando una morada para nosotros en el cielo, y una ciudad, y una eternidad sin llanto, sin tristeza, sin dolor, sin amargura, sin soledad, sin enfermedad. La inversión fue muy grande, es invaluable. Y cuando uno arranca de un precio muy alto, tal vez no entiende que las cosas de mayor valor son aquellas que tienen justamente el mejor rendimiento en el tiempo, hablando desde el punto de vista financiero. Fíjese,
Marcos capítulo 10, verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. 10.000%. Y no es una estafa. Porque lo que se invirtió, la sangre de Jesucristo, es tan valiosa que puede dar esta clase de rendimiento. Es decir, que cuando usted pone en primer lugar, cuando usted con la sabiduría de parte de Dios, invierte en lo que realmente paga más, está demostrando inteligencia financiera, está demostrando sabiduría de parte de Dios. Yo veo a veces el tiempo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos porque nadie me lo puede devolver. Yo me acuerdo cuando trabajaba de consultor, le decía a mi cliente, me tenés que pagar por adelantado, porque después si no te gusta lo que te doy no me lo vas a poder devolver. Así que tenés que correr un riesgo. Porque yo no tengo más tiempo en mi almacén para darte. El tiempo que te di no me lo podés devolver. Entonces te digo, ¿cuánto vale mi hora? Pagámela. Y le ponía un precio, decía, son tantas horas, tanto es mi honorario. Después si no te gusta es otro problema, ¿me comprende? Nunca pasaba eso, normalmente todos los clientes, todas las empresas que yo atendí como consultor, todavía hasta el día de hoy, me siguen consultando. Pero el tiempo no te lo pueden devolver. Tu amigo que te hace perder el tiempo, ¿te lo puede devolver? Pagás para perder el tiempo, muchas veces, porque vas a ver un espectáculo que no te agrega nada, o haces un viaje que no te agrega nada, o armás una cena para agasajar a alguien que no te agrega nada. Pero claro, no lo ves así porque dices, bueno, esto yo lo hago porque de lo bueno que soy. Pero eso no significa que no seas bueno, ser sabio y administrar bien tus prioridades. Jesús hablaba de esto muy concretamente. Mateo capítulo 6, verso 19. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, el orín acá es el óxido, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si uno lo leyera esto con ojo de pastor, le sirve para saber, para conocer a las personas. ¿Dónde está su corazón? Es simple. Basta darnos cuenta a qué le dedican tiempo, a qué le dedican esfuerzo, cómo relegan otras cosas para darle prioridad a eso. Mire, cuando el Señor me llamó al servicio, yo tenía un montón de sueños. Yo era gerente de una fábrica en la provincia de San Luis. Tenía un buen trabajo, estaba recién casado y Marga enseguida se embarazó de Marianela. Yo quería viajar, ganaba muy bien ganaba, realmente muy bien. Pero vi tanta ignorancia, vi tanta necesidad a mi alrededor,
que me sentí como el que tiene un sándwich y a su alrededor todos tienen hambre, y digo, bueno, yo tengo un sándwich. Me sentí como ese nene que tenía 2 panes y 3 peces en una multitud de 5.000. Yo no voy a poder solucionar esto, pero tal vez con esos 2 panes y esos 3 peces, alguno comerá. Y entonces empecé a tratar de colaborar en lo que podía. Jamás me imaginé que al poco tiempo iba a estar pastoreando la iglesia y que nunca más iba a poder abandonar ese llamado. Pero una de las cosas que yo recuerdo haber orado al Señor fue, Señor, yo voy a hacer esto, ¿no? Pero tengo una carrera por delante, tengo mi nena, mi esposa, y tengo una casa, yo me compré mi primer casa a los 25 años, porque le creía al Señor a los 16 que si yo invertía en Él, bueno, esto es una cosa, no es doctrina, es algo que me pasó a mí, ¿ok? Un día vino un hombre y me enseñó diezmo y ofrenda, lo entendí y dije, ahí está. Ese día estaba en la iglesia de Flores, puse todo lo que tenía en el bolsillo y me fui caminando a mi casa desde San Juan Bautista Alberdi y San Pedrito hasta Nazarre y López de Vega. Porque dije, si esto funciona, lo quiero. Cuando trabajaba en las empresas que me pagaban mi sueldo, jamás fui a pedir un aumento de sueldo en 30 y pico de años de carrera. ¿Sabe qué hacía yo cuando quería ganar más? Hacía la cuenta de cuánto quería ganar y diezmaba eso por adelantado. O sea, yo quiero ganar 1.000.000, hoy diezmo 100.000. Y Marga, que está por ahí, no sé por dónde anda, le va a testificar exactamente eso. Nunca le pareció una locura. Digo, si vos tenés fe, dale. Esto no es doctrina, ¿ok? Pero simplemente le cuento una experiencia. Jamás fui a pedir un aumento. Siempre me los conseguí con el Señor. Cuando empezás a vivir por fe, cuando vos te das cuenta que todas las cosas con las cuales hoy te haces mala sangre se resuelven de rodillas, que cada vez que el enemigo empieza a rugir y a mostrar como león rugiente que te quiere devorar, y empieza a venir sobre tu vida ansiedad y angustia, y el diablo te manda todos esos espíritus de angustia y de ansiedad, y vos te das cuenta que vos te ponés de rodillas y llorás delante del Señor y le decís, no sé cómo salir de esta situación, y cuando te parás en victoria, entonces no querés vivir de otra manera. Yo diría, no podés vivir de otra manera. No es inteligente. Porque ¿dónde voy a pasar la eternidad? Es ahí donde yo quiero tener tesoro. Si usted, por ejemplo, se va de vacaciones 15 días, ¿sí? Y tiene plata en el banco, en la sucursal X de acá de Buenos Aires, ¿saca toda la plata del banco, se la lleva de vacaciones 15 días y después la trae de vuelta y la deposita? ¿O se va con lo opuesto y deja su tesoro en el lugar donde usted vive? ¿Qué hace? Si usted va a pasar la eternidad con el Señor, ¿tiene sentido hacer raíces? ¿Tiene sentido no entender la diferencia entre hacer tesoro en el cielo y hacerlo en la tierra? No tiene sentido para el creyente. Yo a veces lo veo angustiado, afanado por lograr, por algo incremental, es decir, bueno, 10 más, 20 más, 30% más. Y yo pienso, Señor, no es así. No es así. Es 100 por 1. Si usted viera donde yo nací, la casa donde yo viví, una habitación de 4 metros, un techo altísimo, hermano, llovía, poníamos palangana, poníamos jarra, poníamos cualquier cosa para las goteras. Los muebles de mi mamá eran pintados, se desteñían.
dormíamos todos juntos, mi papá, mi mamá, yo y mi hermano Pablo, y después la ventana y alguna cucaracha. No teníamos baño, compartíamos el baño, 18 personas un baño. Nunca me pude bañar en el baño porque tenían calefón de esos de bronce, de alcohol. Así que hasta los 9, 10 años me bañé en una palangana de galvanizado. Mi mamá, como no había lugar en mi casa, sacaba el corralito a la vereda y yo me crié en la vereda. Venían los vecinos, veía un vecino que tenía un carro de lechero, me venía a buscar y me metía en el agujero del carro y me llevaba me hacía creer que yo manejaba el carro, me daba la rienda, el caballo iba de memoria. Dice, tomá, maneja vos. Y yo iba con la rienda ahí, del caballo, piba se llamaba, en una yegua, a hacer el recorrido del lechero porque no había en mi casa un lugar donde yo pudiera estar, ¿me entiendes? La señora que nos alquilaba, que era una pariente, si yo me pasaba del patio nuestro, porque los conventillos tienen varios patios, yo me pasaba del patio nuestro al patio de ella me agarraba de la mano y me agarraba fuerte para que me duela y me decía, tu patio es este, y me llevaba adelante, ¿no? Y el marido, que mascaba tabaco, escupía en ese pasillo. Iba a ida y vuelta. Y cuando yo veo la mano del Señor, yo no le estoy hablando de teoría. Yo le estoy hablando de algo que funciona para que realmente cree. Y que me duele tanto que no lo puedan comprobar. Dice Mateo 6, 25, Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo no es más que el vestido. El que te dio la vida y el cuerpo. El que te dio la vida y el cuerpo. ¿Cuánto lo pagaste, tu cuerpo? ¿Cuánto pagaste por tu vida? Son regalos de Dios. ¿Cómo no te va a dar el alimento? ¿Cómo no te va a dar con qué vestirlo? A veces miramos al ropero y decimos, ¿cómo junté tanta cosa? Habiendo gente que tiene frío, habiendo gente que está desnuda. Mirá las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los incrédulos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Algunos ya están pensando el lunes lo que van a hacer y no pueden disfrutar hoy. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y toda la nube de testigos que tenemos en la palabra de Dios nos muestra a aquellos hombres que la vieron, aquellos que miraron hacia adelante, hacia la promesa de parte de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en la eternidad, en el premio de Dios. Termino con esto. Yo como padre, estos días que estuve con mi hija, hablábamos hace muchos años con mi esposa de un matrimonio amigo que compraba terrenos, construía, hacía un montón de cosas, ¿no? Unos hermanos en Cristo. Y Marga me decía, mirá, compraron esto, están haciendo unos bungalows y van a hacerle una pileta y van a hacer esto, que yo. Y yo, ¿sabes qué pasa, Margui? No tienen chicos. Entonces toda la que ganan la meten en esto. Digo, porque si vos analizás la inversión, que los que tienen chicos saben de qué estoy hablando. La inversión que es todo el tiempo cuando vos tenés chicos, cosa que los chicos no lo saben y que los padres de alguna manera con amor deberían explicárselo. Que es las 5 estrellas del hotel donde viven, que el papel higiénico no crece solo en el palito, que la luz alguien la pagó, si no la pagaste vos alguien la pagó, si vos no pagaste la luz alguien la pagó porque hay luz, ¿no? Todas esas cosas bien a la buena, ¿no? Pero los chicos tienen que aprender porque así se hacen buenos administradores en el futuro. ¿Qué padre no invierte? ¿Qué padre bueno, no? Estoy hablando, no invierte en sus hijos. ¿No hay un placer especial como padre? Yo me acuerdo que un día vi un vestido de marinera blanco y azul con unos zapatos, qué sé yo. Y dije, le voy a comprar esto a Ruth. Valía una fortuna eso. No me acuerdo qué marca era. Y claro, entro con Marga que cuida el mango. Dice, no, pero ¿cuánto le vas a pagar? Yo quiero comprarle ese. No quiero otro, quiero ese. Ese es hermoso. La vez pasada fuimos a comprar una cosa para Timoteo. Entro, me lo muestra. Digo, qué lindo, ¿qué es esto? No, me dice, me lo prestó. En otro lado se consigue por tanto. Sí, pero yo quiero comprarle este. Porque puedo. Y porque quiero este. ¿Qué padre, qué abuelo ni hablar, pero no invierte en sus hijos? ¿Y de dónde cree usted que no sale eso? Si no viene de Dios. Eso viene de Dios. Ese deseo de Dios de invertir en sus hijos. De ver, porque una cosa es darle lo necesario y otra cosa es verlo feliz. Una cosa es darle lo suficiente y otra es darle algo que el pibe diga, wow. Eso era lo que yo quería. Me acuerdo una frase de mis hijas. Esto es lo que yo quería. Te decían. Esto es lo que yo quería, te decían. ¿Por qué? Porque un padre trata de estar atento a ver de qué manera puede. No porque no vas a comprar el amor de tus hijos con eso. Pero hay una satisfacción en el corazón. Hay algo que yo creo que viene de Dios. Cuando uno bendice a su familia, cuando uno hace algo por sus hijos. Y aquí dice que, en Efesios, ya termino, 1:7 dice que tenemos una enorme inversión, una enorme riqueza que hemos recibido de parte de Dios el día que Él nos rescató de esclavitud. O sea, imagínese usted tener un hijo que fue llevado esclavo. Imagínese. Imagínense que se lo llevan, se lo sacan y se lo ponen a trabajar forzado, a hacer trabajo forzado. ¿Qué va a hacer usted con tal de rescatarlo? Piense un minuto en esto. Vende todo lo que tiene. Sacrifica todo lo que tiene
para darle la libertad a su hijo. Y eso es lo que hizo el Señor. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y por último, ¿quién no quiere que su hijo sea exitoso? Que tenga la mejor educación que se le puede dar, la mejor alimentación que se le puede dar, la mejor apariencia que se le puede dar. Es más, si lo llevamos a la peluquería y le cortan el pelo mal, nos enojamos. Queremos que lo mejor. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, hay una riqueza invertida en nuestro rescate y otra en nuestra educación. Hay una riqueza de Dios para prepararlo a usted como príncipe, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa inversión tremenda que Dios hizo para que usted tenga éxito en lo que haga y en lo que emprenda, porque en lo que haga y en lo que emprenda vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué tenía plasticola en la mano? Me dejó pegar, mirá. Me dejó pegote bárbaro. Gloria a Dios. Hermano, entienda por favor que si hay algo de lo que estoy seguro, es que cualquier cosa que sea que usted crea que ha dado a Dios, se va a llevar siempre mucho más. Siempre mucho más. No, porque yo le entregué al Señor mi juventud. Yo le entregué al Señor mi juventud. Yo fui llamado al pastorado a los 26, 27 años. A esa edad algunos están jugando a la Play todavía. Marga tenía 24. Le entregamos nuestra juventud. Nos privamos de muchas cosas. Recuerdo haber ido a fiestas, llevar a mi familia y decir, te dejo acá, me voy a predicar y después te vengo a buscar. Porque a mí me mandaban a todos los lugares donde nadie quería ir, iba a predicar a Pontevedra, a Guernica, a Gleu, a cualquier lado. Me mandaban a los lugares que nadie quería ir, iba yo. El pastor me cargaba y me decía, no tengo a otro que tenga ganas de ir. Pero soy feliz porque yo creo que Dios me ha recompensado con mucho más de lo que yo había soñado. De lo que jamás había soñado. Imagínense en qué podía soñar un chico de 8 o 9 años que vivía en un cuadrado de 4x4, lleno de cosas. Arriba la cómoda, la televisión, la licuadora, la jarra para cuando llueve. ¿En qué podía pensar? ¿A dónde podía yo llegar? Mi mamá me hacía la ropa. Pantalón amarillo, cosas raras que hacía mi vieja. Porque hacía con la tela que había. El guardapolvo con la camisa de mi papá, que era transparente. Ah, pero tenía una solapa toda, pero era transparente, se me veía lo que tenía puesto abajo. ¿Cuánto me gustaría que usted pueda realmente entender lo que le estoy diciendo hoy? Para salir del encierro, para salir de rebotar en una mediocridad que Dios no quiere para sus hijos. Dios quiere que usted sea cabeza y no cola, que esté arriba y nunca abajo, que usted preste y no pida prestado. Que usted tenga éxito, que los demás vean que el Dios que a usted lo mueve
es digno de adoración, es digno de alabanza. Dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos sentimos enriquecidos en todo. Señor, nunca nos dejarás ni nos desamparás. Como estuviste con cada siervo tuyo, con José, con Moisés, con Josué, con David, con Daniel, con cada uno de ellos manifestaste gloria y autoridad. A José lo sacaste de la cárcel y lo llevaste a ser gobernador. A Daniel lo sacaste del pozo de los leones para gobernar. A cada uno de los que vos, Señor amado, llamaste como hijos, le diste oportunidad de brillar en su tiempo. Pero tal vez, Señor, ese pábilo está humeando ahora. Tal vez esa fe no se ha encendido todavía, pero tu palabra dice que no apagarás el pábilo que humea. Es decir, tu espíritu soplará para que se vuelva a encender esa llama de fe, esa llama que nos haga hablar de tu palabra a los demás, que no tengamos vergüenza de predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación, que podamos comunicar que creemos en un Dios que liberta, que sana, que salva, que llena de toda gracia, que tiene promesas para esta vida y para la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, como hijos tuyos te pedimos ser revestidos de ese espíritu que nos da sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Y en todo lo que hemos invertido tiempo, tú muestres tu gloria en cada alabanza, en cada adoración, en cada vez que compartimos tu palabra, en cada vez que vamos a un grupo, cada vez que participamos de una reunión, cada vez que nos preparamos para manifestarnos como hijos tuyos. Tú puedas, Señor, hallar contentamiento en nosotros. Y tu provisión, Señor, esté con nosotros. Y tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza, marque la diferencia. Porque ¿quién camina al lado nuestro sino el Espíritu de Dios? ¿Quién está en nosotros haciendo la diferencia sino el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién habla por nuestra boca? ¿Quién mira con nuestros ojos? ¿Quién camina con nuestros pies? Si no es el Señor. Poderoso es el Señor. Glorioso Jesucristo. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos. Ore conmigo ahora. Padre Dios, yo creo tu palabra. Y la fe es mucho más preciosa que el oro. Aumenta nuestra fe. Aumenta el poder de tu palabra en nuestras vidas. Y hazme levantar como un hijo tuyo, manifestando tu gloria, tu poder y tu gracia, donde quiera que me lleves. Padre, en el nombre de Jesús, iré con confianza a cualquier lugar, a donde tú me muevas, en cualquier ocupación, donde tú me pongas, para manifestar tu gloria y para dar testimonio de tu majestad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Porque no hay nada imposible para ti. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Señor, mira, Padre, este pueblo tuyo, no somos ni muchos en número, ni tampoco somos gente prominente y conocida, pero somos los que confían en ti. Y en esta tarde, Señor, hemos confiado en ti para salir de la mediocridad. Y en el nombre de Jesús rompemos todo yugo, toda atadura de mediocridad, toda trampa diabólica, toda red del enemigo.
para cama, se calaita maborosha, se que le semendelere, coridabati candirete meremia, kininabaloto mubakiakai, Esqueleida babalai sacova dendiritiba dai, coridamanteresei, oro estabale camai, vamos a llamar, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Mistamai, Kiamai, Sheba Balaistama, confirma esta misma semana que comience, Padre Santo, a ver tu gracia y tu favor, para que podamos crecer en todo como Jesucristo, en sabiduría y en gracia para contigo y para con la gente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Shamalaya Hama. Sana nuestros cuerpos, sana nuestra administración, nuestra economía, nuestra finanza, sana nuestra profesión, sana nuestra familia, sana nuestras relaciones, sana, Señor, ninguna de las plagas que fueron enviadas a Egipto tocarán nuestra morada, porque tú eres el Señor, nuestro sanador, nuestra bandera, nuestro proveedor, nuestra justicia, nuestro pastor, el que nos justifica, el que nos santifica, el que nos llena de poder, el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Salúdense, dense un abrazo y que tengan una semana de bendición y victoria.